Gracias por atender este llamado nuevamente en nuestros reportes especiales. Hoy tratamos un tema importante y es que por considerarlas el sexo débil y detectar en ellas la necesidad o bien imponiéndoles temor, las mujeres se han convertido en uno de los blancos fáciles y atractivos de las redes criminales. Por lo tanto, las reclutan y vulneran su libertad y también la vida. Durante este año, más de 3.600 mujeres han sido detenidas por distintos delitos, según las estadísticas de la Policía Nacional Civil, donde se evidencia cómo en el país está incrementando ese problema, y es la vinculación de las mujeres en el crimen organizado. En muchas ocasiones son engañadas hasta que son parte de estas estructuras. En otras, cuando intentan salirse de estos pasos, son asesinadas. Esta semana la Policía Nacional Civil también capturó a varias mujeres en distintos sectores. Las capturó por ser sindicadas de extorsión en su mayoría, pero también se detiene a una mujer que es sindicada del delito de asesinato. Ella, según la investigación, participó y colaboró en el desmembramiento de un hombre que aparentemente pertenecía a la misma Mara, pero se había quedado con un dinero. Abandonan el cuerpo por distintas partes y la cabeza la dejan abandonada en un sector de un mercado de la zona 6 capitalina. Organizaciones sociales indican que la situación socioeconómica de las mujeres es utilizada por las estructuras criminales para involucrarlas en el delito. Hay mucha utilización de las mujeres, especialmente las mujeres jóvenes que están en un proceso de incorporación a la sociedad en términos de fortalecimiento en la educación, búsqueda de empleo. Los delitos donde más se ubican a las mujeres son las extorsiones, robo y asesinato, aunque esté en el menor de los casos. Sin embargo, organizaciones de mujeres denuncian que los cabecillas de las estructuras criminales siguen en libertad y por lo tanto más mujeres se encuentran vulnerables a caer en las redes. La violencia económica, muchas mujeres tienen niños, tienen niñas, no tienen con qué subsistir, además de la presión y de las condiciones que están dando las redes criminales, las obligan a incorporarse a estas estructuras. Para analistas, las mujeres en muchas ocasiones son incluidas en las estructuras como el factor sorpresa, ya que a veces las víctimas no sospechan, además de ser el rostro de las bandas, quienes se escudan en ellas. Porque prácticamente son a ellas a quienes se les expone y por eso vemos el incremento en la tasa de homicidios en contra de mujeres. El otro tema está vinculado también, por ejemplo, a los delitos de delincuencia común. Esto va basado en que, por ejemplo, madres solteras tienen necesidad, tienen hijos que alimentar y obviamente el crimen organizado los ve como un blanco fácil y muy vulnerable. Entonces el incentivo económico para llevar un celular, para ir a recoger una extorsión, pues obviamente va a paliar la necesidad o la precariedad económica. Sí llama la atención en el caso, si no estoy mal, de 102 capturas, aproximadamente 88 de esas capturas eran mujeres. Entonces eso ratifica prácticamente lo que se está diciendo en relación que el crimen organizado está buscando siempre dos sectores de la población muy vulnerables. Las mujeres son uno de los dos sectores vulnerables y atractivos para el crimen organizado, utilizándolas para la delincuencia común, especialmente las extorsiones. Con imágenes de Fernando Hernández en un reporte especial de TN23, Sandy Monroy.
Y para analizar esta problemática que está afectando a todas las mujeres en nuestro país, me acompaña el analista en seguridad Adolfo Alarcón, quien nos va a ampliar un poco acerca de distintos enfoques de este reportaje que hoy les presentamos. Bienvenido, licenciado. Gracias, Andy. Buenas tardes. Veíamos distintos factores por los cuales las mujeres son atractivas para las redes criminales, como la pobreza, la necesidad o incluso el temor. ¿Qué otros factores se le pueden agregar por los cuales son presa fáciles para estas estructuras? Bueno, interesante los puntos que se plantearon en el reportaje. Me parece que también habría que agregar que las mujeres, a pesar de ser la población mayoritaria en el país, también son el segmento poblacional más vulnerable. Eso significa que están más propensas a sufrir menoscabo en sus derechos. Y obviamente están también más propensas a involucrarse en actividades delictivas, por cuanto las organizaciones criminales las utilizan para poder de una manera más fácil lograr cometer los delitos a los cuales se dedican. Lo vemos, por ejemplo, en los casos de las extorsiones, donde cumplen un rol facilitador de logística en la ejecución de las extorsiones, entregando los celulares, recogiendo el dinero de extorsión. Lo vemos también en el tema de maras, donde tienen una participación o empiezan a tener las mujeres una participación más activa, incluso en el tema de sicariato. Esto es muy preocupante y una de las causas también que se está prestando para el fomento de la incursión de las mujeres en el tema delictivo es la ausencia total de Estado y la ausencia total de políticas de prevención del delito que permitan realmente revertir el proceso histórico que hemos venido evidenciando desde hace muchos años, en el cual las mujeres han estado históricamente relegadas en muchos ámbitos de la vida nacional. Lo mencionaba el reportaje en el tema económico, pero también en muchos otros ámbitos, en el tema laboral, por ejemplo. Vemos que las mujeres en promedio ganan menos que lo que gana un hombre. Y no podemos dejar de mencionar el tema de la participación política. En fin, se evidencia que la situación de la mujer en Guatemala es una situación de inferioridad en relación... Poca inclusión, ¿verdad? Es poca inclusión, son pocas oportunidades de superación, de trabajo y de un trabajo digno que les permita realmente coadyuvar con la familia o para la familia en la manutención de sus hijos. Y esta crisis que estamos viviendo también tiene una estrecha relación con la violencia que existe al interior de la familia. Muchas mujeres también se ven orilladas a cometer delitos porque han sido abusadas en el ámbito familiar, ya sea en su relación conyugal o cuando han sido abusadas por sus padres o por otros familiares. Y esto pues obviamente genera este abuso, esta violencia genera directamente el aprendizaje de conductas antisociales que obviamente van a conducir a una persona a ser más fácilmente, que pueda más fácilmente llegar a cometer un delito. Es decir, es un problema complejo que no se explica con una sola situación, sino que intervienen distintas causas sociales, económicas, culturales, históricas, que realmente están originando que exista más captura de mujeres porque están participando más en el tema delictivo, pero también hay más mujeres que están siendo condenadas por los delitos. Por ejemplo, aquí toca usted un punto. Son objeto de ser captadas, pero ¿cómo es que las mujeres poco a poco son ingresadas o son parte de estas estructuras? Porque no inician desde asesinar, sino que con algo que a veces ellas ni siquiera saben que están incurriendo en un delito, como por ejemplo prestar una cuenta monetaria para el depósito de extorsiones. De esta forma las van involucrando y cuando sienten pues ya son parte, ¿no? Sí, lo hemos visto en distintos casos que han salido a la luz pública, donde han prestado cuentas monetarias para, como usted dice, que se depositen el monto de la extorsión, o incluso participan entregando al
los pilotos del transporte urbano, extraurbano, los aparatos celulares, para que por medio de ese aparato se pueda concretar la extorsión. Es decir, el involucramiento se da desde pequeñas, desde edades tempranas, ya sea ingresando a una mara, por ejemplo, o llegan a pertenecer a una estructura criminal por el solo hecho de relacionarse sentimentalmente con alguno de los cabecillas de la organización. Entonces, ya sea voluntariamente o no, ¿verdad? Voluntariamente o no. Ese es lo que hemos podido observar en muchos de los casos. Entonces, si el Estado realmente no interviene de una manera, de una etapa temprana, con políticas de prevención, lo que va a suceder es que cada vez más vamos a ver mujeres participando en hechos delictivos, lo cual es muy lamentable porque muchos de los hogares actuales en Guatemala son monoparentales. Eso significa que están dirigidos por una sola persona y que por lo general es una mujer. Y si esa mujer se involucra en algún hecho delictivo, obviamente eso va a afectar a sus hijos. Y vemos, por ejemplo, en el sistema penitenciario que hay muchas mujeres que conviven dentro de prisión con sus hijos, lo cual también es una tragedia porque tener a un niño, a un menor, desde una edad muy temprana, 2, 3 años, en una cárcel, me parece que eso también es una tragedia, ¿verdad? Y cuando vemos el tema de mujeres hay que desglosar también, porque en sí existe una alta vulnerabilidad, pero si vemos el tema de las mujeres menores, la situación es peor. Cuéntenos un poco por qué este sector es el mucho más atractivo para los delincuentes. Especialmente en el tema de maras, porque obviamente al ser menores de edad, menores de 18 años, no pueden ser juzgadas de la misma manera que un adulto. Y esto implica que las penas, obviamente, son penas de menor duración y eso es un atractivo para las organizaciones criminales por cuanto lo que procuran es siempre buscar la impunidad en los hechos que realizan. Y la impunidad se genera, obviamente, utilizando menores de edad porque están convencidos de que, en primer lugar, no van a ser juzgados de la misma manera que un adulto y que son, obviamente, más manipulables y son más influenciables por su corta edad. Y entonces pueden ser más fácilmente involucrados en estas actividades y es por eso que especialmente las maras reclutan desde muy temprana edad a las adolescentes o a las niñas. Usted tocó otro punto interesante, licenciado, el tema de la impunidad. Por ejemplo, se ven que capturas de mujeres ha aumentado últimamente, pero ¿dónde están los cabecillas, las personas que reclutaron a estas mujeres y los que están dirigiendo y reclutando a más mujeres? A esos casi no los vemos que se capturan. Es complicado el tema de, si estamos hablando de maras, el tema de los cabecillas, porque generalmente son personas que no se involucran directamente en la comisión de los hechos, sino que ellos simplemente organizan, reclutan o dan las órdenes para que otros ejecuten los hechos criminales. Y se enriquecen definitivamente. Exactamente. Sin embargo, últimamente sí hemos visto algunas capturas que van dirigidas especialmente hacia los jefes o cabecillas de las clicas de las maras, por cuanto también la investigación criminal ha evolucionado también en el sentido de no únicamente enfocarnos en el autor material, sino que también en los autores intelectuales de los hechos. Y lo vimos hace poco cuando en unos allanamientos se capturó a un jefe de una mara que vivía, por cierto, en una casa, pues con todos los lujos que uno pueda imaginar. Pero es precisamente por eso, porque ellos ya escalaron cierto nivel en la organización y no tienen necesariamente que involucrarse directamente en la ejecución de los hechos, sino que utilizan precisamente a otras personas como a las adolescentes para ejecutarlos, ¿verdad? Por último, quisiera un análisis, licenciado, sobre las acciones que por medio del Estado se están implementando precisamente para prevenir la violencia, prevenir que las mujeres se involucren en estas redes criminales. Bueno, lamentablemente veíamos en un reportaje anterior que existen muy pocos programas de prevención implementados por instituciones del Estado relacionados, por ejemplo, a aquellas mujeres que han sido condenadas
y han cumplido con su pena, ¿verdad? Entonces existen muy pocos programas o muy pocas posibilidades de que estas mujeres puedan reinsertarse adecuadamente a la sociedad. Y por otro lado también es fundamental que el Estado se ocupe de prevenir que las adolescentes y las mujeres puedan involucrarse a estas actividades delictivas. Sin embargo, vemos que dentro del Estado habrán unas 2 o 3 instituciones, como podría ser la Secretaría de Bienestar Social o alguna otra Secretaría de la Presidencia, que tienen relación directa con los temas de prevención para mujeres. Sin embargo, no es un tema que ocupe, digamos, los primeros espacios de la agenda nacional, algo que es lamentable, porque debería ser la opción preferente del Estado, debería de ser realmente la prevención a través de la inversión social, porque realmente la exclusión social, la falta de oportunidades, la carencia de servicios básicos, eso es lo que genera muchas veces la comisión de los delitos. Pero eso no lo vemos en el Estado de Guatemala, porque si usted se pone a analizar las cifras de inversión pública en el presupuesto, encontramos que menos del 20% del presupuesto nacional se dedica al tema de inversión social. Todo el resto del presupuesto se dedica o se va en la mayor parte en el funcionamiento del Estado. Lo cual no estaría mal si el Estado funcionara como debería funcionar, pero lamentablemente no es así en nuestro caso. Gracias, licenciado, por atender este espacio y por siempre acompañarnos para realizar este tipo de análisis. Con mucho gusto. Y bueno, de esta forma ponemos punto y final a nuestro reportaje de hoy, y para mañana siempre le lanzamos la invitación para conocer un nuevo tema. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información en TN23.